Bueno, vamos a empezar a revisar rápidamente las variantes de microscopio óptico compuesto. Habíamos hablado que la más clásica, la más común, que vamos a encontrar en todo laboratorio de biología, de microbiología, en laboratorios de enseñanza básica y más especializados, va a ser siempre un microscopio de campo claro, ¿no? Todo microscopio óptico compuesto, recuerden, es compuesto porque tiene una serie de lentes, ¿sí? A nivel del sistema objetivo, a nivel del ocular, tiene lentes en el condensador, entonces hay una serie de lentes que te permiten la generación de esa imagen reflejada en tu retina, ¿sí? El microscopio de campo claro se llama de campo claro porque pues utiliza un condensador pues clásico, un condensador con diafragma de iris, ¿sí? Que permite simplemente enfocar el haz de luz hacia el espécimen, hacia la muestra en forma de un cono, ¿sí? Un cono de luz que va a incidir en esa muestra y eso se va a traducir en una imagen reflejada en nuestra retina aumentada, ¿no es cierto? Una imagen aumentada de la muestra que estoy observando en un campo claro, ¿sí? ¿Por qué la veo un campo claro? Es por la característica de construcción que tiene el sistema de iluminación en este microscopio, el condensador y su diafragma, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a obtener imágenes como esta, con un fondo claro, con un fondo blanco, como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí tengo en la imagen derecha un espécimen, perdón, una muestra eh, que está sin teñir, ¿sí? Por lo tanto está sin fijar y sin colorear, ¿sí? Por lo tanto son células vivas que están ahí observadas en un inóculo, en una muestra que se frotó en un portaobjetos, ¿sí? A esa gota de muestra, pues que está diluida en solución fisiológica o agua destilada, se le coloca un cubreobjetos que debe tener vaselina en los bordes para evitar la desecación de las muestras. Cuando estas se ven en fresco hay que pues enlentecer, retardar esa desecación, ¿sí? Si no, no vas a poder ver absolutamente nada. Por lo tanto, es importante colocarle vaselina a los bordes del cubre objetos, ¿no? Toda muestra que es observada en fresco tiene que ser cubierto una vez hecho el frotis en o colocada la gota de muestra en el portaobjetos, tengo que colocarle, cubrirla con un cubreobjetos, ¿sí? Una vez que está de esa manera, la coloco en la platina del microscopio, sigo los pasos antes descritos y enfoco y hago la visualización, ¿no? Primero enfoco con un lente de bajo poder de aumento, 10 aumentos por ejemplo, y luego paso a los de alto poder, como son el de 40 aumentos, ¿sí? Que es la lente con la que se está o se obtuvo esta imagen, ¿sí? Esta imagen pertenece pues a células de levadura, de la levadura Candida albicans, que están visualizadas con un lente de 40 aumentos, de tal manera que el aumento total, ¿sí? Es de 400 veces el diámetro real, ¿no? ¿Qué estructuras puedo ver aquí? Fíjense, puedo ver clamidosporas, que son estructuras de resistencia de este microorganismo, es una célula fúngica, ¿sí? Candida albicans es una especie fúngica que la vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo de hongos. Observo además pues la estructura filamentosa que forma esta levadura, la hifa, ¿no? Y observo además conidias y blastoconidias, ¿no? Fíjense, esta estructura más circular, bien redondeada, con una pared densa que se ve, que se observa, ¿no? Un halo refringente es la clamidospora, esta es la estructura filamentosa, estas son las conidias y las blastoconidias de la forma levadura de este microorganismo. Acá tenemos, en cambio, un espécimen que ha sido fijado, que ha sido coloreado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se hizo es tomar una muestra del cultivo, ¿sí? Se inocula una muestra del cultivo en el portaobjetos,
¿sí? Diluida con un poco de agua destilada. Eso se deja secar, se fija o primero se deja secar, luego se fija con calor o con mezcla alcohol éter o solo alcohol absoluto y luego se tiñe, ¿sí? En este caso es una tinción con azul de toluidina, también se puede teñir con lienza. Lienza y toluidina son tinciones aptas para ver hongos preparados en extendidos, ¿no? Si quiero analizar pues, estructuras fúngicas en biopsias, en cortes histopatológicos, ahí ya la tinción adecuada a utilizar es PAS, ¿sí? Así que les voy adelantando todos estos conocimientos que los vamos a volver a ver cuando veamos visualización de estructuras fúngicas. Y aquí, por ejemplo, este es un hongo filamentoso, ¿sí? Que al igual que Candida albicans tiene capacidad de filamentar, como vemos aquí. Aquí vemos pues estructuras tipo hifas, ¿sí? Vemos artroconidias, ¿sí? Que son unidades de reproducción. Fíjense aquí, es como que la hifa está segmentada, ¿sí? Esos segmentos se llaman artroconidias, y veo además blastoconidias que emergen en forma angulada de la artroconidia o de la hifa, como vemos en esta zona, lo cual adopta la imagen, la forma de orejas de conejo, perdón, ¿sí? Como vemos aquí, esta imagen típica en orejas de conejo es característico de este hongo. Si yo veo esta imagen, ¿sí? Esta morfología, es diagnóstico del hongo Trichosporum weigeli, ¿sí? Esta imagen es observada, por ejemplo, con el lente de 100 aumentos, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy aquí amplificando la imagen real, le estoy amplificando 1000 veces el tamaño del objeto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué estructuras estoy observando? Estoy observando artroconidias, que son estas, ¿sí? Estoy observando estructuras, pues, tipo conidias, ¿sí? O blastoconidias y estructuras de resistencia o clamidosporos. Bueno, el microscopio de campo oscuro es una variante del microscopio óptico compuesto que pues fue diseñado con el objetivo de aumentar el contraste y poder de esa manera visualizar microorganismos de tamaño, de diámetro muy reducido, que está prácticamente en el límite de la resolución del microscopio óptico, y que por ese tamaño tan reducido no pueden ser visualizados o es difícil visualizarlos con el microscopio de campo claro, ¿sí? Entonces necesitan un sistema más especializado con condensadores especiales para poder aumentar el contraste y visualizarlos en fresco, sin colorear, sin fijar, sin colorear, y en estado vivo, obviamente, ¿no? Este microscopio me sirve, por ejemplo, para entonces identificar microorganismos de diámetro muy pequeño que está prácticamente en el borde del límite de resolución del microscopio óptico compuesto. Entonces, con los aditamentos especiales que tiene, yo puedo aumentar el contraste, ¿no? Y además puedo estudiar distintos tipos de movimientos bacterianos. ¿Por qué puedo estudiar movimiento bacteriano con este tipo de microscopio? Porque el espécimen es pues visualizado sin fijar, sin colorear, por lo tanto las células están en estado vivo, ¿sí? Yo no puedo analizar movimiento bacteriano, por ejemplo, o movimiento de protozoos, no puedo estudiar movimiento celular en un microscopio de campo claro, ¿sí? Por ejemplo, acá en un microscopio de campo claro, si el espécimen ha sido fijado y coloreado, que es usualmente la mejor recomendación para visualizar con este microscopio, porque de esa manera aumento el contraste, no puedo estudiar movilidad, porque ya la muestra pues ya ha sido fijada, las células ya están ahí muertas, ¿no? Es simplemente congelar el metabolismo en esa etapa. Cuando lo veo en fresco, sí lo puedo analizar, pero es más difícil, ¿sí? Recuerden que con un microscopio de campo claro, ¿sí? La muestra no absorbe la mayor cantidad de rayos luminosos, entonces por eso la imagen no es tan
nítida como vemos aquí, ¿no? Es un poco más borrosa. Bueno, entonces, en definitiva, recuerden, con un microscopio de campo oscuro, el espécimen va a ser visualizado en estado vivo, ¿sí? Sin fijar, sin colorear. Eso me permite, pues, estudiar movimientos celulares, movimientos bacterianos, por ejemplo, y dada la construcción de este microscopio, se permite aumentar el contraste y eso, a su vez, facilita la visualización de microorganismos con diámetro muy pequeño que está en el borde prácticamente del límite de resolución del microscopio óptico, que resultaría difícil observarlos con un microscopio pues, de campo claro, ¿sí? Este tipo de microscopio necesita entonces, para poder generar este aumento en el contraste, necesita todos estos elementos. Necesita luz intensa, ¿sí? Una luz más intensa, y eso lo puedes regular con filtros, ¿sí? Aumentas la intensidad de la fuente de luz. Necesita de condensadores especiales, ¿sí? El condensador que utiliza este microscopio es un condensador que posee un disco opaco llamado disco de campo oscuro, ¿sí? Ya van a ver cómo es ese condensador. Bueno, en definitiva, ese condensador con ese diseño, con ese disco, permite bloquear el paso de luz en el centro del condensador, de tal manera que la muestra, el espécimen, va a ser incidido únicamente por los rayos periféricos de luz de ese cono, ¿sí? Entonces, la muestra va a ser iluminada, va a ser incidida por haces finos y oblicuos de luz, ¿sí? Que al interactuar con la muestra, pues van por las variaciones en el índice de refracción, van a sufrir el fenómeno de refracción. Esos haces luminosos van a ser refractados, ¿sí? Pero como la lente objetivo que tiene este microscopio es un lente que posee además un diafragma tipo iris, con ese diafragma se permite capturar esos rayos refractados y eso se traduce en un mayor contraste, y eso permite una visualización de microorganismos que son difíciles de visualizar aún coloreados con el microscopio de campo claro. Eso sí, la particularidad que tiene este microscopio es que para poder hacer la visualización con este condensador especial que posee ese disco de campo oscuro o disco de opaco, la visualización tiene que ser realizada única y exclusivamente con un lente objetivo de inmersión, un lente de 100 aumentos, que a su vez contiene este diafragma iris, ¿sí? Y eso le permite capturar esos rayos refractados o difractados, ¿sí? ¿Por qué? Por las variaciones en el índice de refracción en los diferentes componentes de la célula y entre la célula y el medio que le rodea, ¿sí? Además, se necesita colocar, este sistema requiere una doble aplicación de aceite de inmersión, necesita una gota de aceite de inmersión en el condensador, en el lente del condensador, ¿sí? Y esa gota de aceite tiene que contactar con la parte inferior del preparado, ¿sí? Y otra gota de inmersión que va colocado sobre el cubre objeto del preparado. Entonces es doble aplicación de aceite de inmersión. Recuerden que este microscopio solo permite la visualización con un lente objetivo de 100 aumentos, que es un lente de inmersión. Necesita, para la visualización, necesita siempre de aceite de inmersión, que en este caso va a ser doble la aplicación. Así que esa es una diferencia importante con el microscopio de campo claro, en el cual si observábamos con una lente de 100 aumentos, la aplicación de este aceite era únicamente en el preparado, ¿no? Es decir, entre el espécimen y el lente de inmersión. Otra diferencia es que otra pues, particularidad sería más bien de este sistema que siempre hay que tomar en cuenta cuando enfoquemos una muestra, un preparado con microscopio de campo oscuro, es que los portaobjetos y los cubreobjetos siempre tienen que estar en buen estado, ¿sí? Por lo tanto, para visualizar con este microscopio es fundamental utilizar portaobjetos y cubreobjetos de buena calidad,
¿sí? ¿Por qué? Porque los de mala calidad tienen usualmente rayaduras, tienen imperfecciones, y eso se traduce en reflejo de la luz, ¿sí? Las rayaduras del vidrio reflejan la luz, y eso puede generar pues un aumento en el brillo, o puede generar apariencia de ser una estructura cuando no lo es, ¿sí? Así que es muy importante para este sistema microscópico utilizar portas y cubres en buen estado. Siempre vamos a utilizar cubre objeto porque recuerden que el espécimen tiene que ser visualizado pues en fresco, sin fijación, sin coloración. Em, Y bueno, recuerden, la observación es únicamente con un lente objetivo de inmersión, que a su vez posee un diafragma iris. Esta es una diferencia importante con el microscopio de campo claro, como lo es también la doble aplicación del aceite de inmersión. El condensador especial, que en este caso fíjense, es de este tipo. El condensador de este microscopio es la clave para el funcionamiento del microscopio de campo oscuro. No puede ser llamado microscopio de campo oscuro si no tiene este condensador típico, característico, que posee, como les había dicho, un diafragma o un disco llamado disco de campo oscuro, que es este, ¿no? Entonces, este disco opaco de campo oscuro, ¿qué es lo que hace? Bloquea los rayos de luz que atraviesan el centro del condensador, fíjense, ¿no? Entonces, al colocar este disco, los rayos que vienen de esta zona central no pueden pasar el condensador, entonces el condensador no los enfoca. Los únicos rayos que atraviesan el condensador son estos, los periféricos. Entonces, la muestra o el espécimen va a ser incidido por un haz oblicuo y delgado, ¿sí? De luz, ¿sí? Es decir, la muestra va a ser incidida solo por los rayos de la periferia del cono, en otras palabras, ¿sí? Y como la muestra está sin teñir, ¿sí? Y dijimos que cuando el espécimen es transparente, pues, pues existen variaciones en el índice de refracción, ¿no? Entonces, para superar, mejorar el contraste, ¿sí? Dada el fenómeno de refracción que se produce por estas variaciones en el índice de refracción entre los diferentes componentes celulares y entre las células y el medio que las rodea, entonces se colorea la muestra, pero acá con este sistema no necesito colorear la muestra. ¿Por qué no necesito colorear la muestra? Porque el diseño del condensador y de su diafragma le permite bloquear los rayos de luz centrales, y la muestra va a ser incidida solo por rayos periféricos o rayos oblicuos que en función de las variaciones en el índice de refracción de este espécimen van a sufrir el fenómeno de refracción, es decir, van a ser desviados, ¿sí? Sufren un cambio en su dirección y en su velocidad, ¿sí? Entonces, estos rayos refractados pueden lograr ser capturados por el lente objetivo gracias a dos cosas. Primero, a la apertura numérica, que es mayor a 1. ¿Por qué? Porque la visualización con este condensador tiene que ser únicamente realizada con un lente objetivo de 100 aumentos que es el único que tiene una apertura numérica mayor a 1, 1.2 a 1.4. Y además recuerden que el lente objetivo con el que se captura la imagen, se captura los rayos de luz refractados, tiene o cuenta con un disco, con un diafragma tipo iris, y eso ese diafragma le permite capturar estos rayos refractados, estos rayos desviados, ¿sí? Y eso se traduce en un aumento en el contraste, ¿sí? De las células que estoy observando con respecto al medio que las rodea. Entonces, la imagen que voy a obtener con este microscopio va a ser así, ¿sí? Van a ser imágenes brillantes. Las bacterias las voy a ver como estructuras brillantes en un fondo oscuro, en un fondo negro, como vemos aquí, ¿sí? Lo que veo aquí son espiroquetas, ¿sí? Este es un espécimen que nos está mostrando bacterias de forma espiralada, compatible con Treponema pallidum, dado el cuadro clínico del paciente. Así que bueno, cuando yo visualizo esto, estoy haciendo un presuntivo de sífilis,
¿sí? El definitivo me lo va a dar el estudio serológico y la identificación de antígenos específicos de Treponema pallidum con anticuerpos, ¿sí? Visualizado en este caso con microscopio de fluorescencia, por ejemplo, tengo un diagnóstico específico. En este caso, si yo veo, si tomo, por ejemplo, un exudado de una lesión compatible con sífilis y la observo en este microscopio de campo oscuro y observo estas estructuras, tengo una alta sospecha diagnóstica, no puedo confirmarlo, pero sí tengo una alta sospecha diagnóstica de sífilis, ¿sí? Entonces, en definitiva, el microscopio de campo oscuro es muy útil, se sigue utilizando hasta el día de hoy como una forma, un método, una herramienta para el diagnóstico rápido, esto sería diagnóstico rápido de sífilis, ¿sí? La causa, el agente causal de la sífilis es una bacteria, es una espiroqueta de la especie Treponema pallidum, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta bacteria? Esta bacteria tiene un largo importante que puede llegar hasta las 15 micras de largo, pero el diámetro de esta bacteria es muy reducido, ¿sí? Llega a las 0,5 micras, entonces estamos cerca del límite de resolución del microscopio óptico compuesto. Entonces, por ser tan delgada, es difícil visualizarla, aún coloreándola, es difícil visualizarla en los sistemas de microscopio de campo claro, ¿sí? Entonces, por eso se desarrolló este tipo de microscopio que al aumentar el contraste, gracias al condensador especial que utiliza, gracias al lente objetivo especial que utiliza con este diafragma iris que puede capturar estos rayos refractados, aumenta el contraste y al aumentar el contraste yo puedo visualizar la morfología bacteriana. Aquí lo que estoy observando es morfología bacteriana, ¿sí? Puedo establecer tamaños y puedo también visualizar movilidad, ¿no? Bueno, acá vemos también un microscopio de campo oscuro que estamos observando. Estamos observando pues estructuras fúngicas. Fíjense, el tamaño es mucho mayor que el de una bacteria. ¿Por qué? Porque las células fúngicas, si bien su tamaño está en el rango de micras, pero son más grandes que las bacterias, ¿no? Su tamaño puede estar entre las 5 o 15 micras, ¿sí? Las estructuras fúngicas. Aquí que vemos, pues conidias, ¿sí? Blastoconidias, y vemos pues la forma incipiente de una hifa, el tubo germinal, ¿sí? Entonces pues este signo, esta morfología, ¿sí? Con la conidia y el tubo germinal me indica compatible este espécimen con diagnóstico de Candida albicans, ¿sí? Porque Candida albicans es la única levadura que puede generar la forma preliminar de la hifa, que es el tubo germinal, ¿sí? Como vemos aquí. Y además, ¿qué más observamos? Bueno, antes de olvidarme, antes de pasar, fíjense la clamidospora, estructuras de resistencia de fúngicas, ¿sí? Fíjense con esta doble pared que presenta, justamente porque es una estructura de resistencia. Aquí tenemos la célula de levadura, la blastoconidia, ¿sí? Y este es la forma preliminar de lo que será a posteriori la hifa, ¿sí? Es un hongo con capacidad de filamentar, Candida albicans. Bueno, y para completar esta parte de las variantes de microscopio óptico compuesto que utilizan luz visible, recuerden que todos estos tipos que hemos visto, el de campo claro, el de campo oscuro y ahora el microscopio de contraste de fase, son microscopios ópticos compuestos que utilizan luz visible para iluminar la muestra, ¿sí? Bueno, el microscopio de contraste de fases fue construido en 1932, ¿sí? Y el fundamento de este sistema es aprovechar las pequeñas diferencias de los índices de refracción en las distintas partes de una célula y en las distintas partes de una muestra de tejido.
Recuerden lo que les decía, cuando un preparado es iluminado, sin colorear, sin fijación y sin coloración, la imagen que se obtiene es básicamente obtenida por el fenómeno de refracción, ¿sí? Porque pues los rayos al interactuar con la muestra, al no estar coloreada, ya les dije que cuando el microscopio utiliza luz visible, un preparado transparente, un preparado sin colorear, absorbe muy poco los haces luminosos en el rango visible, ¿sí? Entonces la imagen básicamente se obtiene por el fenómeno de refracción, siempre se va a dar el fenómeno de refracción, siempre, ¿sí? Siempre va a ocurrir este fenómeno de refracción. ¿Por qué? Porque la muestra pues tiene una serie de componentes de partículas con distintas intensidades y por lo tanto con distintos índices de refracción, o sea, con distintas densidades, ¿sí? Entonces, la velocidad de la luz es inversamente proporcional al índice de refracción. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor índice de refracción, menor velocidad de la luz, o sea, la velocidad y la dirección de la luz cambia. A mayor índice de refracción, cambia la dirección de la luz, ¿sí? Y disminuye la velocidad de esa luz, ¿sí? O sea, los rayos sufren una deflexión, es como que se retrasan, ¿sí? Mientras que a menor índice de refracción, los rayos luminosos se aceleran, ¿sí? Y ese aceleramiento permite que puedan ser absorbidos, es decir, les permite a la onda lumínica, le permite atravesar una muestra, le permite atravesar un espécimen cuando se acelera, pero para que se acelere necesita interactuar con estructuras de bajo índice de refracción. Pero en un espécimen, en una muestra, voy a tener una mezcla de elementos, de partículas, unas con mayor densidad y otras con menor densidad, es decir, unas con mayor índice de refracción y otras con menor índice de refracción, ¿sí? Entonces, cuando la luz interactúa con un espécimen que tiene variedad de densidades, eso va a generar desviación de los rayos, va a generar el fenómeno de refracción, o sea, desviación de los rayos, ¿sí? Los rayos se desvían. Entonces, la imagen, cuando observo un espécimen no coloreado con un microscopio de campo claro, básicamente se obtiene por el fenómeno de refracción que va a originar un cierto contraste, ¿no? Pero ese contraste entonces yo lo puedo aumentar, yo lo puedo exacerbar ese contraste basado en este principio, basado en que los rayos cuando interactúan con una muestra que tiene distintas densidades, puedo generar el fenómeno de refracción. Entonces, este sistema fue construido justamente con una serie de aditamentos que le permiten exacerbar ese fenómeno de refracción, ¿sí? Y al exacerbar ese fenómeno de refracción, esa desviación, ese desfase o esa desaceleración o deflexión de los rayos luminosos, pues gracias a un dispositivo, un diafragma de un diafragma especial que tiene el lente objetivo, le permite capturar esos rayos refractados, esos rayos desviados son capturados por este dispositivo, por este anillo de fase que lo vamos a encontrar intercalado en los lentes objetivos, ¿sí? Y eso se permite pues aumentar el contraste, o sea, esas diferencias de fase en las ondas de luz se traducen en diferencias de intensidades y esas diferencias de intensidades se van a traducir en un mayor contraste, ¿sí? Mejorando en cierta forma, pues el detalle de las estructuras, ¿sí? Entonces, es tanto el contraste, ¿sí? Se mejora tanto el contraste con este sistema de microscopio que yo puedo, además de visualizar forma, tamaño, agrupación, movilidad, porque la muestra también para este tipo de microscopio siempre va a ser analizada en fresco, ¿sí? La muestra no requiere fijación ni coloración para este tipo de microscopio, ¿sí? Siempre va a ser visualizada en fresco. Por lo tanto, si va a ser visualizada en fresco, necesitamos portaobjeto y cubreobjeto para el preparado y el montaje de la muestra, ¿sí?
Y bueno, es un sistema que en función de los componentes, los aditamentos que tiene, eh, mejora dramáticamente el contraste y eso se traduce en imágenes claras y detalladas de células vivas porque la muestra siempre es en fresco, ¿sí? ¿Cómo se observan las estructuras? Bueno, se van a observar como imágenes en la escala de grises, brillantes y oscuras en un fondo iluminado, ¿sí? Todas las partes de la célula que tienen mayor densidad, ¿sí? Las voy a ver oscuras en este microscopio, mientras que todas las partes de la célula que tienen menor densidad, como por ejemplo el citosol o densidad comparable con el agua, las voy a ver más brillantes. Es al revés de lo que pasa con el microscopio de campo oscuro, ¿sí? Bueno, en definitiva, para hacer un microscopio de contraste de fase, ¿qué necesita? ¿Qué necesito para aprovechar, para poder mejorar, para poder pues sacarle el mayor rédito, el mayor beneficio a este fenómeno de la refracción? Necesito dos cosas. Este microscopio, para hacer lo que es, necesita estos dos elementos. Necesita los objetivos con anillos de fase, ¿sí? Y necesita un condensador de fase, ¿sí? Entonces, el condensador de fase, ¿qué es lo que tiene? El condensador de fase es muy similar al condensador del microscopio de campo oscuro. Es un condensador que tiene un anillo opaco, un anillo de campo oscuro, ¿sí? Que bloquea todos los rayos de luz del centro del cono, del centro del condensador. De esa manera el espécimen va a ser pues, iluminado únicamente con rayos de la periferia. Fíjense, este es el diafragma anular que tiene este microscopio. Es un diafragma de campo oscuro, un diafragma opaco, que tiene, como ven aquí, un bloqueo a nivel central. Entonces todos los rayos que vienen del centro, desde la fuente lumínica, son bloqueados, no pueden pasar, ¿sí? Entonces solo se permite el paso de rayos periféricos, o sea, acá y acá, ¿sí? Entonces fíjense, la luz atraviesa por estas ranuras, ¿sí? Y esto genera entonces un haz, un cono de luz, pero un cono que no tiene luz en el centro, solo tiene luz en la periferia. Entonces el condensador recibe estos rayos luminosos y ya saben, la función del condensador es siempre la misma, concentrar y enfocar el haz de luz. ¿Hacia dónde? Hacia la muestra. Aquí está la muestra. ¿Cómo tiene que estar la muestra en este microscopio? Tiene que estar preparada en fresco, sin fijar, sin teñir, ¿sí? Tiene que estar en fresco. Bueno, una vez que pasa esto, el haz de luz es concentrado y enfocado hacia la muestra, hacia el espécimen, ¿sí? Dependiendo de los índices de refracción, ¿sí? Las partes o partículas de esta muestra que tengan pues bajo índice de refracción van a permitir que los rayos de luz pues la atraviesen completamente. Esto estaría representado por estas líneas intensas, ¿sí? Gruesas, ¿sí? Entonces, estas líneas intensas que estoy señalando serían los rayos de luz que atravesaron la muestra en su totalidad, ¿sí? Que fueron absorbidos totalmente por la muestra, ¿sí? Y las líneas más finas, que son las periféricas, representan aquellos rayos luminosos que sufrieron el fenómeno de refracción, es decir, que se desviaron. ¿Por qué se desviaron? Porque se encontraron con estructuras, con partículas de este espécimen que tienen mayor índice de refracción. Entonces, a mayor índice de refracción, menor la velocidad del rayo, es decir, el rayo se retrasa, es como que sufre una deflexión, ¿sí? Sufre un desfase, se retrasa, ¿sí? Estos se adelantan y los otros se retrasan, ¿sí? Entonces, esos rayos refractados o desfasados logran ser, a pesar de que fueron desviados, logran ser capturados por el lente objetivo. ¿Gracias a qué? Gracias a que este lente objetivo tiene pues porta un disco, un diafragma anular, ¿sí? Un anillo de fase, como dijimos, ¿no? Este es el condensador de fase que tiene este diafragma especial y el lente objetivo, ¿sí? Que va a capturar y va a reflejar la imagen en el ocular, tiene además un anillo de fase. Entonces este anillo de fase va a parear,
¿sí? Va a recuperar, va a tratar de recuperar esos rayos pues refractados, desfasados, ¿sí? Y este desfase, estas diferencias de fase entre los rayos refractados y los rayos que incidieron la muestra en toda su totalidad, que absorbieron, que fueron absorbidos por la muestra, se traducen diferencias de intensidades, y esas diferencias de intensidades se van a traducir en el ojo humano, en la retina, en un mayor contraste de las estructuras respecto del medio que les rodea. Entonces, el aporte que tiene este microscopio es que, a diferencia del microscopio de campo oscuro, que también te da más contraste, te aumenta el contraste, y eso permite visualizar bacterias muy delgadas que no pueden ser vistas fácilmente con el microscopio de campo claro. Con este sistema se permite pues ya analizar estructuras internas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo visualizar la cromatina en las células. Por ejemplo, acá tenemos, fíjense, una muestra obtenida de un cultivo de Candida albicans, ¿sí? Que fue visualizada en fresco, ¿sí? Sin fijar, sin teñir, con este microscopio, y fíjense, obtengo obviamente un mayor contraste respecto al microscopio de campo oscuro. ¿Por qué? Porque ya puedo observar, pues fíjense, la pared celular, ¿sí? Cómo se diferencia, el contraste es distinto respecto a la membrana citoplasmática. Acá observo la cromatina, es decir, que aquí estaría el núcleo, ¿sí? Esta es una célula de levadura formando una blastoconidia, una unidad de reproducción, ¿sí? Esta morfología es típica de las levaduras, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el trofozoito, que es pues la forma vegetativa activada con capacidad de reproducirse y con capacidad de fagocitar de una ameba. Esta es una ameba en realidad, ¿sí? En su forma vegetativa activa. Cuando está en su forma vegetativa activa, puede estar como ameba o en su forma flagelada, pero en realidad es una ameba flagelada, ¿sí? Que puede pasar de un estado al otro. Cuando está flagelada se mueve, ¿no? Y la forma vegetativa infectante es el quiste, ¿no? Esta es la forma vegetativa activa, que pues es la que parasita, la que se reproduce, ¿sí? Y se alimenta por fagocitosis. Es un protozoario, ¿sí? Y que en este caso pues ha sido evaluado, visualizado con un microscopio de contraste de fases. Entonces, fíjense, ya con el microscopio de contraste de fases yo puedo ver estructuras internas que no lo puedo hacer con el microscopio de campo oscuro, y esto es gracias justamente a este diseño, a este constructo que tiene este microscopio, ¿sí? O sea, es tanto el contraste, se mejora tanto el contraste, y eso se traduce en imágenes mucho más claras, más detalladas, que te permiten visualizar ya estructuras internas, ¿sí? De la célula, de células vivas en estado vivo, y es gracias a esos dos dispositivos o dos aditamentos que tiene este microscopio, que dijimos que eran, por un lado, el condensador de fase, el condensador con su disco opaco o disco de campo oscuro. Fíjense, acá está este disco opaco que bloquea los rayos centrales de luz, de tal manera que el espécimen va a ser incidido, iluminado tan solo por un cono periférico, es decir, por un haz oblicuo y periférico de luz, ¿sí? Que al interactuar con el espécimen, dadas las variaciones en los índices de refracción entre los diferentes componentes celulares y entre la célula y su entorno, eso va a generar el fenómeno de refracción, es decir, parte de esos rayos van a ser refractados o desviados, desfasados, y parte de los rayos van a ser absorbidos en su totalidad, ¿no? Entonces, dada la característica del lente objetivo en este microscopio, que tiene, como pasaba con el microscopio de campo oscuro, tiene un disco, tiene un diafragma, pero en este caso se llama diafragma de fase, que tiene una pupila, o sea, tiene un diámetro, ¿sí? Al ser diafragma
tiene una apertura, se podría decir, en su parte central, que es coincidente con esta pupila que tiene o que exhibe el condensador anular, el condensador de fase. Entonces son complementarias, ¿no? Entonces este tipo de disco de fase o plato de fase que está ubicado en el lente objetivo, por encima del lente objetivo, le permite al sistema capturar la mayor cantidad de rayos refractados, rayos desfasados. Entonces estas diferencias de fases, ¿sí?, entre los rayos desviados y los rayos que atravesaron la muestra, es decir, que fueron absorbidos en su totalidad, se convierten en diferencias de intensidades, y esas diferencias de intensidades se traducen en la retina ocular en un mayor contraste de las estructuras respecto del medio que les rodea. Y eso permite visualizarlas con mayor detalle, con mayor resolución, ¿sí? Se traduce en una mejor resolución y en la capacidad de visualizar estructuras internas. Y esta imagen, fíjense, es obtenida con un microscopio de contraste de fase de la variante de interferencia. Es un microscopio de interferencia que es una forma especializada del microscopio de contraste de fase. Fíjense, con ese microscopio cómo aumenta dramáticamente, significativamente la resolución de la imagen, ¿no? Tanto así que prácticamente obtenemos imágenes tridimensionales. Esto ya es prácticamente una imagen con detalle ya tridimensional, ¿no? Fíjense la profundidad que tiene, ¿no? Entonces te da ya imágenes en los 3 planos del espacio. Así que fíjense que con estos aditamentos y jugando con la fuente luminosa y cómo ésta interactúa con el espécimen, con la muestra, se puede lograr aumentar significativamente el contraste y la resolución, ¿sí?, llegando inclusive a obtener imágenes con escala tridimensional.